Hola, buenos días a todos. Nada, comenzamos la primera grabación eh, de esta conferencia o este pequeño debate que podemos tener juntos para el curso de influencer turístico. Vamos a ir viendo un poquito, poco a poco, que se vayan conectando los demás alumnos y alumnas a la clase. Vamos a dar un poquito de tiempo de pleitesía y en función de que se vayan conectando los compañeros y compañeras, pues vamos viendo y vamos estructurando un poquito lo que es esta hora y media que vamos a tener juntos para aprovechar para tiempos para dar algún consejo, repasar algunas cosas de los contenidos y bueno, ver algunas cosas también independientemente del temario. Entonces vamos a aprovechar un poquito esta jornada de una hora y media. Vamos a ir viendo si se van conectando los diferentes alumnos y alumnas. Algunos me habéis comentado por WhatsApp, por los grupos de difusión que tenemos, que hemos creado juntos. Me habéis comentado algunas dudas. Hemos estado viendo también muchísimas cosas, tanto de acceso a la plataforma como de dudas que ha habido también durante todo este tiempo de cómo había que entrar a la plataforma, cómo había que hacer los contenidos, qué era lo obligatorio y lo que no. Y bueno, pues al final creo que hemos ido poco a poco surgiendo, solventando todas las dudas. Y bueno, sí, también ya sabéis que si hay alguna duda más, no hay ningún problema en que me sigáis comentando por el grupo de WhatsApp o bien por teléfono, que ya sabéis que de 9 a 12 os puedo echar una mano en todo lo que necesitéis. A nivel técnico, sabéis que tenéis el departamento de ayuda de la plataforma, esa también la compañera, la coordinadora Marta, que os puede ayudar en muchísimas cosas. Y bueno, pues entre cosas más importantes, pues tenéis, por ejemplo, en el servicio de atención al usuario, que es lo que lo lleva Marta, tenéis el correo electrónico que es mpalmar@grupomainjob.com, ¿vale? Tenéis también un móvil que es el 685 80 44 79, en el que ella os puede dar algo de tipo de soporte técnico en algún momento concreto y en máximo 48 horas os pueden solventar las dudas, ¿vale? Bien, vamos viendo que se van conectando algunos compañeros, vamos a ir dando un poquillo más de tiempo. En función de según os vais conectando, estaría bien que os presentarais. Muy buenas. Poco a poco os vais conectando. Vamos a ir dando un poquillo de tiempo para que se vayan conectando los compañeros y compañeras. Es lo que tiene el directo, que muchas veces organizan las cosas de una manera, pero bueno.
muchas veces, pues, la mayoría de vosotros estáis trabajando, estáis estudiando, estáis con muy poco tiempo y entiendo perfectamente que os es incompatible muchas veces y que no podáis acceder a la plataforma o a la grabación en este momento de la conferencia. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Hola, muy buenas, te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Sí, sí, perfecto. Quería Vale. hacer una pregunta porque no sabía muy bien a qué hora era la clase, pero Ujú. ya he visto que a las 10 justamente ahora. Sí. Pero como has dicho, no puedo asistir a toda la clase. Ujú. Entonces quiero saber dónde se puede ver después o... Vale, por eso no te preocupes, porque quedará grabado, ¿vale? Y yo lo que haré os pasaré un link con la grabación, ¿vale? Para que podáis acceder. por el Os WhatsApp, voy a que a mí pasar, me sí, han dicho. Por WhatsApp os lo voy a Vale, pasar, ¿eh? Y luego en vale, la plataforma quedará registrado también y os diré dónde, vale, genial, gracias. ¿vale? Nada, así que tú cuando necesites salir de de lo que es el evento, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, como quedará grabado, vamos a ir viendo si se van conectando los demás compañeros. Estas horas al final, pues también hay que entender que estas horas muchas veces la gente está trabajando y está con sus gestiones y es más complicado. A mí, por ejemplo, es que no, en el WhatsApp no me ponía la hora a la que era la reunión. Vaya, yo me metí ahora, digo, a ver si iba a ser a las 9, a las 10, y a lo mejor los demás tienen, o sea, tienen esa duda o no han preguntado o no, Ujú. no sabría Creo, decir. creo recordar, ahora mismo lo voy a mirar, pero creo que sí pusimos ya no recuerdo, pero creo que sí pusimos la hora. A ver, espera, vamos a mirar. Además, siempre recordar que siempre en el apartado de la plataforma, en la plataforma tenemos un apartado en la parte derecha. Voy a compartir la pantalla para que lo veáis, que muchas veces es más útil. Vamos a ver. Vale, mira. Si lo veis aquí en la plataforma, cuando entréis en la plataforma donde estáis en el curso, aquí en la parte derecha, veis que hay una flechita que es el cajón de bloques. Aquí si pinchamos, vais a ver que tenéis un montón, además de que tenéis el calendario, que veis que en el calendario os pone, en este caso en el jueves día 9 que es hoy, os pone en concreto la sesión de vídeo que estamos realizando ahora, ¿vale? Si vais al día 16 veréis que hay otra, 23, 30, esa, ¿vale? Vais viendo en función de los días que aparecen en rojo las sesiones o los diferentes eventos que podamos ir organizando, ¿vale? Además del calendario, tenéis también, aquí lo pone, ¿veis? Los eventos, viene el horario, viene todo, ¿vale? Viene aquí lo que es el correo electrónico mío, de la compañera Marta, que os puede atender, ¿vale? Ahí en este enlace podéis acceder sin ningún problema en esta flechita roja a, como os digo, el calendario, ya sea por fechas o en color rojo os aparece marcado el evento o os aparece aquí una especie de leyenda donde os va diciendo el evento en concreto, ¿vale? Vale.
Vale, pues yo creo que voy a mirar ahora en lo que es en el WhatsApp. Vamos a mirar a ver si, pero creo recordar que sí pusimos, estoy mirando. Sí, pone, claro, es que os pasé por WhatsApp personalmente a cada uno de vosotros lo que es claro, pero no pone lo que es en el enlace en concreto no pone el horario, pero bueno, lo pone luego una vez que entras en el enlace, pero sí, es verdad que a lo mejor tenía que haber aparecido en el enlace el horario exacto. Sí, vale. Bueno, Yo a eso me refería, porque sí es verdad que lo que acabas de claro, mostrar de la página, yo no lo conocía todavía, lo claro. del calendario. Vale, sí, quizás sí a lo mejor en el enlace del WhatsApp sí que tenía que haber aparecido el horario más concreto, pero bueno, estas cosas muchas veces es lo que ocurre, que nos creemos que hemos puesto algún dato concreto y luego no lo hemos puesto. Pero bueno, que sepáis sobre todo que en el enlace, en la flechita superior derecha de la plataforma donde aparece el contenido de bloques, ahí tenéis el calendario y aparecen todos los eventos. Y siempre van a ser de 10 de la mañana a 11:30, ¿vale? Todos los vídeos, ¿vale? Bueno, pues por ahora muy pocos compañeros se están conectando, muy pocos. Yo creo que vamos a dar un poco comienzo a lo que es el temario para que podamos ir avanzando un poco, porque es pensar que estos eventos que estamos haciendo de 1 hora y media son sobre todo para repasar un poco y al final es ver un poco de contenido, sobre todo que las dudas que puedan surgir, si lo podemos ir solventando en el momento o bueno. Hay cosas que a lo mejor en el momento no las puedo solventar, os tengo que contestar al día siguiente, pero bueno, en concreto al final son para que la mayoría de las dudas que podamos tener o algunas cosas concretas podamos ir solucionando. De nombre es Raquel, ¿no? Tu nombre. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Tienes alguna duda más, Raquel, con respecto a la configuración o a la plataforma? Pues ahora mismo no, que yo sepa. Vale, vale. ¿Cómo llevas el contenido? ¿Cómo llevas el avance? Pues el tema uno, la unidad uno, la que me he visto, me la he revisado entera, leyendo y tal, haciendo las Ujú, actividades y me parece que la actividad, no sé por dónde me quedé, pero me parece que me quedé al final ya por ujú. terminar. Vale, vale. Pero ¿cómo lo vas viendo? ¿Vas viendo te está siendo ágil más o menos en la lectura, en la comprensión? Sí, sí, me parece que está muy bien con las actividades y todo, está muy bien Sí, ¿no? redactado y tal, fácil y sencillo, Vale, sí, me parece vale, interesante. vale. Que al final es lo más importante, que os sea sobre todo a vosotros ágil, sobre todo en la lectura y en la comprensión, porque muchas veces es verdad que damos por hecho que a lo mejor, no sé, que los contenidos, pero yo creo que, vamos, son muy, muy, muy accesibles y muy comprensibles a la hora de cuando los estamos leyendo y sobre todo con lo que dices tú, con las actividades complementarias, se entiende perfectamente. Yo creo que va a ser un buen complemento para la formación. Bueno, Sí, pues me parece muy visual, la verdad, y todo, sí, está están muy bien, muy están bien. muy bien. Sí. Vale, pues hemos dejado estos 10 minutos aproximadamente de pleitesía para que los compañeros y compañeras pudieran conectarse. Hay algunos que se conectan, pero no tienen, por lo que estoy viendo. Bueno, vale. Como habéis visto en el contenido de la unidad 1, más o menos, para que veáis un poco aunque es verdad que te pones a mirar el índice y claro, te pones a ver tantísimos contenidos y que parece como que, bueno, pues va a ser como muy tocho.
¿vale? Pero yo creo que lo que hablaba con la compañera, ¿no? Que al final está muy bien marcado lo que es en el índice, más o menos la evolución de los diferentes eh, partes de lo que es el documento de la unidad 1, donde nos va diciendo más o menos desde la evolución histórica de lo que ha sido la promoción turística hasta, estamos hablando siempre de la unidad 1, hasta un poco las tendencias y las plataformas emergentes, ¿no? En promoción turística. Yo creo que de alguna manera mmm, lo hablábamos un poco en la bienvenida también. La evolución de lo que es el turismo o la creación de espacios para el turismo en la era digital, pues bueno, ha sido muy rápida, ¿no? Y además yo creo que ha supuesto un cambio de paradigma. Yo creo que lo que estábamos acostumbrados de alguna manera a toda la vida, pues a lo que era el formato analógico, por decirlo de alguna manera, o físico, que era el típico díptico, donde de alguna manera todos íbamos a una agencia o íbamos a un sitio y nos daban un papel, un folleto donde nos daban un poco de información con respecto al sitio que queríamos ir o que queríamos, pues al final todo eso ha cambiado, ¿no? Todo eso prácticamente ahora se sigue haciendo, pero porque es un complemento de cara a la agencia o de cara al que te está ofreciendo el paquete de turístico, pues como un complemento, ¿no? Pero al final esa información prácticamente yo creo que casi nadie ya guarda o la toma como elemento principal, ¿no? A la hora de elegir un destino o elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Planificación de un viaje. Eh, yo creo que en este nuevo contexto, yo creo que se ha consolidado como un elemento clave dentro del ecosistema turístico actual. En concreto en Andalucía, donde yo creo que al final las realidades territoriales que hay en la diferente región, eh, con sus características propias, evidentemente, yo creo que al final, aunque conviven todas muy bien, las diferentes realidades territoriales, cada una son muy diversas, ¿no? Al final, el turismo pues crea una, por decirlo de alguna manera, un, diversificación de oferta turística que muchas veces la gente no consigue conectar de una manera emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí el papel de los influencers turísticos, en este caso, van a ser muy importantes, ¿no? Porque al final la creación de tu propia marca como influencer turístico va a ser determinante a la hora de alguna manera, de marcar un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera mi intención o mi objetivo en el curso, como apoyo a vosotros, yo creo que aunque el curso ya tiene sus contenidos y tiene sus temarios y tiene sus contenidos, yo voy a hacer un poco hincapié en la parte más, aparte de otras muchas cosas, lógicamente, también de la marca personal. ¿Vale? Yo, además de otras muchas cosas, soy de profesión diseñador gráfico y sí me gustaría que entendierais, además de un pequeño concepto de, por ejemplo, de teoría del color y de otro tipo de cosas que van un poco relacionadas con este tipo de cosas, sí me gustaría que enfocarais mucho lo que es, además, ya te digo, de los contenidos que tenéis en la plataforma, que veáis un poco la creación, o por lo menos tengáis en mente en este curso la creación de vuestra propia marca, ¿vale? Vuestra propia marca va a venir siempre dada, de alguna manera, por una conjunción o por una unión de muchas cosas. Evidentemente, de vuestra formación, evidentemente también de vuestras experiencias, pero también de qué queréis ser en el futuro como influencer turístico. No todo el mundo vale para lo mismo, no todo el mundo tiene las mismas capacidades
y las mismas habilidades y al final, pues una persona puede ser muy útil y muy hábil en determinadas cosas y otras en otras. Entonces ahí tenemos que ir perfilando, tenemos que ir viendo cómo de alguna manera podemos ir creando esa diferenciación o esa marca personal que cada uno tenemos y que de alguna manera podemos luego influir o podemos luego llevar hacia los demás, ¿no? Y poder ir dirigiendo y transformando las experiencias de cada uno en únicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La marca personal siempre ha estado relacionada, de alguna manera, siempre desde el concepto de la gente que no tiene mucho conocimiento de lo que es una marca personal, más a un logotipo o una marca cualquiera, ¿no? De cualquier empresa, pero la marca personal como tal, la que nosotros somos o creamos de alguna manera, es el conjunto de todo ese tipo de cosas, ¿no? Es desde quiénes somos, desde nuestra experiencia, desde nuestras habilidades, desde también de alguna manera mmm, desde nuestra visión personal del mundo. O sea, no siempre un influencer es simplemente una persona que tiene conocimientos, tanto digitales como formativos, y de alguna manera, pues su experiencia en la formación le hace hacer las cosas de una manera. Yo creo que hay un contexto que no se valida mucho, que no le da mucho valor, y es a la parte de las emociones, ¿no? Tú puedes tener una formación muy alta con respecto en este caso, a la carrera o a los estudios de turismo, pero no tienes habilidades digitales. Y entonces, pues no se te da bien y entonces, pues ya te frustras, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir viendo también que no todas las herramientas que hoy disponemos en el mercado o en la vida, de alguna manera nos sirven a todos. Hay personas que yo conozco que son maravillosos influencers, no digitales, sino influencers, y bueno, pues están más focalizados al ámbito rural o están focalizados a un turismo más personalizado, no tan digitalizado, pero luego a la vez sí que es verdad que hay que tener por lo menos un conocimiento mínimo de la realidad del mundo digital, ¿no? Las redes sociales, cómo funciona un poco todo este mundo, ¿no? Porque al final, nos guste o no, formamos parte de ello. Entonces no podemos quedarnos atrás. Eso no significa que haya que tener un control 100% de las habilidades digitales. ¿Vale? Yo conozco gente, o yo doy clases, por ejemplo, a personas mayores de 50 años durante muchísimos años, y muchas personas creen, porque al final todos venimos de creencias heredadas, de que pensamos de que muchas veces no valemos para hacer determinadas cosas, ¿no? Y bueno, nos sorprendemos. Muchas veces cuando nos empoderamos y cuando nos abandonamos determinadas creencias, perdemos muchos miedos, ¿no? Y entonces empezamos a ver y a desarrollar cosas que en el pasado pues no teníamos claro o que pensábamos que no valdríamos y de repente pues nos surgen esas curiosidades y esas faltas de miedo y nos hacen que, bueno, pues de alguna manera vayamos avanzando, ¿no? Digo todo esto porque en la era del móvil y en la que todo hoy en día está basado sobre el uso del móvil, hay mucha gente que se frustra con no tener estas habilidades o no tener eh, esta habilidad a la hora de poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no baséis tanto en las habilidades, que luego eso puede ir desarrollándose poco a poco, sino que también de alguna manera le vayáis dando importancia a otros factores que a lo mejor no los tenéis tanto en cuenta, como son vuestras creencias, por ejemplo, o vuestras emociones o vuestros sueños, ¿no? A la hora de intentar llevarlo al ámbito que en el futuro queráis desarrollar, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene, lógicamente, habilidades, pues yo qué sé, con respecto al mundo digital, que con la persona que está acostumbrada a tener un trato directo con personas del mundo rural
o de la pesca, ¿no? Entonces, yo creo que al final, de alguna manera, cada uno pues tenemos un aprendizaje, ¿no? Tenemos un desarrollo y una forma de evolucionar a la hora de hacer las cosas. Eh, yo creo que la comunicación turística y el comportamiento del viajero ha cambiado mucho en estos años, ¿no? Yo creo que de alguna manera el objetivo de este curso también es que aprendamos el papel estratégico, ¿no? que desempeña en este caso un influencer y un creador turístico en la promoción del turismo. Eh, las oportunidades y las responsabilidades asociadas a la actividad en un contexto marcado por, como digo, por la digitalización, hay que entender también que la necesidad de una comunicación turística responsable es muy importante. Nosotros, como influencers turísticos, tendremos una responsabilidad muy importante a la hora no solamente de contratar un paquete turístico, bien sea a nivel personal, a nivel empresarial o a nivel del tipo que sea, y lógicamente conlleva pues muchísimas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que igual que hablábamos antes, que durante el siglo pasado, el siglo XX, pues la promoción turística era muy unidireccional, o sea, era un folleto en una agencia o en un sitio determinado que nos daban un folleto y en una administración pública nos daban, bueno, pues esa información, una feria profesional o, bueno, en diferentes formatos, ¿no? Eh, yo creo que no, o sea, era más difícil entender la parte emocional que es hoy en día. En el pasado, cuando te daban un folleto, ¿cómo intentaban de alguna manera emocionarnos? A través de una imagen muy bien hecha, con paisajes o con habitaciones de hotel estupendas, con vistas al mar. Y bueno, al final eran imágenes muy estáticas, eran imágenes donde informaciones muy estáticas donde, bueno, las emociones es como a golpe de impacto, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso ahora ha cambiado, porque ahora con la era digital, lógicamente, pues está claro que las emociones han cambiado completamente. Ahora es, en vez de a un golpe estático de una imagen, ahora es un golpe de movimiento. Es un vídeo, es un... Y entonces, bueno, ha cambiado mucho lo que es la forma de emocionar, pero sí que es verdad que al final se busca el clic o se busca el segundo o los segundos para impactar y diferenciarse de otro, ¿vale? Entonces, lo que es la forma ha cambiado, pero al final buscamos impactar de alguna manera en el usuario para que de alguna manera le llamemos la atención. Eh, En Andalucía en concreto, aunque no se puede trasladar de alguna manera la experiencia concreta de Andalucía a otras regiones o en otras comunidades, sí que es verdad que yo, por ejemplo, me he encontrado, y hablo del caso concreto de lo que conozco más actualmente. Yo, por ejemplo, me he encontrado que mm, no hay un equilibrio a la hora de, en las diferentes regiones, o en este caso en Andalucía, en las diferentes provincias, no me he encontrado una misma vía comunicacional digital para vender las singularidades de cada territorio. Yo, por ejemplo, me encuentro con que, por ejemplo, Huelva, que es una provincia muy bonita con respecto a lo que es su interior, tiene muy poco, para mí, desde mi punto de vista, muy poco desarrollo comunicacional de la provincia. Sí se vende mucho sus playas, se vende mucho una serie de la gastronomía, el sol, pero el turismo de interior de Huelva, por ejemplo, que tiene unos pueblos muy bonitos, unas comarcas rurales preciosas, iniciativas culturales muy chulas, eh,
tiene pueblos blancos súper bonitos, como los puede tener cualquier provincia de Andalucía. Eh, Veo que, por ejemplo, no hay un desarrollo comunicacional para mí equilibrado con respecto a otras provincias, ¿no? ¿Eso qué responsabilidad tiene? Evidentemente, tiene una responsabilidad tanto pública, privada, como personal. Quiere decirse, hay muchos influencers o hay muchas personas que se dedican al turismo o a la comunicación del turismo en la que, bueno, pues de alguna manera quizá no están sabiendo sacar el provecho importante o diferenciador que tiene esos pueblos o esas zonas o esas comarcas y bueno, pues no se saben quizá transmitir bien porque se le da más importancia a lo mejor de siempre a un turismo muy determinado de sol, de playa, de no sé qué, y no se apuesta por un tipo de turismo que a lo mejor tiene un desarrollo súper importante o lo tendría, pero bueno, no se apuesta por ello en un momento determinado. Entonces, bueno, yo creo que también hay que ver muchas veces desde el punto de vista personal, si donde yo resido, donde yo me quiero enfocar o donde yo quiero ir y poner toda la energía en el futuro profesional con respecto a mi profesión, que qué es lo que yo realmente quiero hacer, además de localizar y hacer una pequeña investigación sobre territorios o comarcas y formas de crear emociones y proyectos bonitos que no están hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente la digitalización del turismo pues, ha dado un cambio de paradigma, como hemos dicho, ¿no? Ha supuesto un cambio estructural en el sector turístico, ha transformado por completo no solamente todas las herramientas que se utilizan para la promoción, sino porque, bueno, que es que se construye los relatos y las emociones completamente diferentes a como las teníamos hasta ahora establecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decimos, que de tener claro que la comunicación antes era unidireccional, te daban un folleto y tal, ahora ha cambiado completamente, ya no es unidireccional, ahora es completamente un ecosistema digital participativo, donde la experiencia compartida, o sea, tiene un papel único o central. Y lo que está claro es que, bueno, pues que la lógica institucional o comercial ha cambiado por completo, ¿no? Ya no es lo mismo eh, emitir mensajes cerrados a la gente que recibía de una manera como muy, vamos a decir, pasiva. Y ahora, lógicamente, pues claro, las plataformas sociales, las redes sociales, el viajero en sí puede acceder a mogollón o a múltiples fuentes de información, ¿no? Y claro, lógicamente, la participación de su usuario es activa, ya no es pasiva. Entonces, claro, la construcción del relato turístico cambia por completo. Eh, en Andalucía en concreto, como yo hablaba antes de este caso ponía el ejemplo de Huelva, ¿no? Que creo que hay algunas provincias que yo creo que le pasa un poco algo parecido, como puede ser también Almería o incluso Jaén, que son provincias súper bonitas y con sus particularidades, eh, pero yo creo que son más desconocidas que otras. Eh, Al final, los destinos y las experiencias, eh, cuando viajamos y cuando compartimos una experiencia, pues, ¿qué hacemos siempre? Intentar planificar, ¿no? Intentar de alguna manera que esa visita cultural o que esa escapada rural o que, yo qué sé, eh, que los contenidos que queremos ver y que las cosas que queremos, lógicamente, tienen que llevar una planificación, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera antes lo organizábamos todo de una manera como mucho más metódica a la hora de tengo que ver esto, tengo que ir por aquí, tengo que hacer. Entonces, todo eso también ha cambiado. Ahora vivimos un poco en la inmediatez, ¿no? Y entonces muchas veces cambiamos de rumbo y cambiamos de planificación de lo que teníamos establecido porque como vivimos a golpe de impacto, pues sí que es verdad que en un momento determinado estás en un sitio, tenías idea de hacer una cosa y de repente cambias, ¿no? Tienes que tener también esa soltura también de permitirte de alguna manera variar
la forma en que tenías organizadas las cosas, ¿no? Y que eso no es malo, simplemente es saber que nos tenemos que poner un poco de alguna manera, bueno, pues atentos a las realidades, al cambio de posibilidades y que no pasa nada, que muchas veces no hay que frustrarse porque no han salido los planes y la planificación de lo que yo pensaba que iba a hacer y sale exactamente igual, que muchas veces ahora en la era de la digitalización y evidentemente la forma de comunicar ha cambiado todo, entonces que hay mucha más alteración a la hora de la estructura y la planificación de las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que seguíamos diciendo, yo creo que de alguna manera la digitalización introduce, pues eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que habíamos dicho desde, hemos comenzado el debate, ¿no? Ha habido un nuevo, se ha creado un nuevo paradigma comunicativo, ¿eh? Está mucho más basado en lo que es la interacción y la autenticidad de las cosas y del mensaje que queremos comunicar. Ya no es estático, el proceso es completamente dinámico y el viajero al final de alguna manera pues está continuamente comparando, contrastando y incluso puede aportar su propia percepción, ¿no?, de las cosas. Eh, yo creo que otro efecto relevante de la digitalización es también de alguna manera la segmentación del público. Ya no podemos de alguna manera tener la visión que teníamos antes de cuando la comunicación era unidireccional. Tenemos que entender que la forma de comunicarnos ya no puede ser homogénea, ya no puede ser única. Se tiene que adaptar un poco a los intereses específicos de un turismo, bueno, pues puede ser cultural, de naturaleza, de gastronomía o incluso de experiencias sostenibles o ecológicas, ¿no? Que es un turismo que está avanzando muchísimo, ¿no? Que parece como que es ajeno el turismo a todo, y no lo es. El turismo no es ajeno al cambio que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Incluso en el concepto de lo verde, de lo ecológico, está dando un salto exponencial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final también las experiencias personales, las creencias personales también involucran de alguna manera al turismo. ¿Por qué? Pues porque al final una persona que está concienciada con determinadas cuestiones, pues implica luego que su forma de no solamente de expresar y comunicar las cosas, sino que también dirija de alguna manera a un tipo de experiencias determinadas con respecto a sus creencias, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ha cambiado también mucho. Una comunicación diversa, como puede ser la de Andalucía, pues, con realidades completamente diferentes, estando en la misma región y en el mismo, más o menos, eh, forma de entender la vida, pues resulta pues, que, claro, lógicamente, cada perfil luego de viajero pues, no tiene nada que ver con otros, ¿no? Entonces, ya la comunicación no puede ser como era antes, homogénea, dirigida siempre todo al mismo sitio, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahora con respecto a lo que nos conlleva a nosotros como nuevos influencers y creadores turísticos, tenemos que entender que de alguna manera vamos a actuar siempre como mediadores, ¿vale? Mediadores entre pues, el territorio, en este caso queremos destinarlo a nuestro ámbito en Andalucía y, lógicamente, a un viajero que ha cambiado por completo su percepción y su forma de hacer las cosas, ¿vale? Eh, Nuestra función, de alguna manera, va, además de otras muchas cosas, va a consistir en interpretar siempre el destino, interpretar lo que el cliente o lo que el viajero va a querer. Traducirlo, lógicamente, a un lenguaje mm, que sea accesible y que conecte de alguna manera con los valores que tiene ese viajero o esa audiencia, ¿no? Tenemos que entender también que la digitalización ha conllevado también no solo la transformación de los canales de comunicación, sino que también ha redefinido las reglas
de la promoción turística contemporánea. Quiere decirse, al final estamos cambiando, estamos transformando el comportamiento también del viajero a la hora de recibir experiencias. Eh, Tenemos que muchas veces pensar que la transformación que ha experimentado la gente en los últimos años o en la última década, cuando viajamos o cuando creamos una experiencia determinada, eh, la gente está ya como incluso comparando continuamente sus experiencias con las que recibe por otros lados, ¿no? De las redes sociales o de otros contenidos digitales, ¿no? Entonces, claro, la gente intenta de alguna manera siempre, cuando recibe esa información de otros sitios, intenta desempeñar de alguna manera y recibir o de alguna manera intenta tener esa propia experiencia. Claro, ¿qué ocurre? Que cada experiencia es única. No podemos, sí que es verdad que todos de alguna manera nos impactan determinadas cosas e intentamos que todo eso nos llegue a nosotros de las mismas características, pero claro, es imposible, porque al final cada persona vivimos las cosas de una manera y recibimos la información de una manera. Entonces, bueno, pues igual que decíamos antes que el viajero de antes, porque claro, es que delegaba toda la planificación en la agencia de viajes o en el tour operador o en una guía impresa, ¿no? Porque hay gente que evidentemente no tiene esa facilidad para crear y planificar un viaje que le gustaría hacer, ¿no? Y ahí es un elemento muy importante del influencer turístico. Es el que tiene que asumir ese rol activo y autónomo. Tiene que investigar, tiene que comparar, seleccionar y luego, lógicamente, ver que ese cliente que le va a recibir toda esa información que tú has ido creando, pues bueno, la reciba con cierta emoción, con cierta diferenciación y que de alguna manera pues le sea agradable la experiencia, ¿no? Eh, yo quería hablar de algunas, pero creo que lo voy a dejar un poco para el final, porque algún compañero también ha comentado en el foro de la plataforma alguna pregunta, algunas bastante muy interesantes, y sí me gustaría, pues bueno, como no va a haber un debate con los alumnos en este caso, porque os habéis conectado muy poquitos, y no, quizás sí a lo mejor lo planteo de otra manera, ¿no? El ejercicio, pero bueno, un poquito más tarde lo pasamos a desarrollar. Em, Tenemos que entender también que de alguna manera el nuevo viajero o el nuevo, en este caso, cliente, que de alguna manera quiere recibir ese tipo de experiencias, no busca, en concreto ahora, no busca únicamente la información en un sitio. Eh, Ahora quizá buscamos detalles muy concretos, pero sobre todo emociones. O sea, yo creo que ahora tenemos que entender que todo se basa sobre emociones. A golpe de clic, a golpe de emoción, pero de alguna manera el cliente quiere anticipar cómo se va a sentir cuando llegue a ese sitio, al destino, ¿no? Qué tipo de vivencia va a tener, si esa experiencia encaja con sus intereses personales. Y bueno, pues de alguna manera ahí el influencer turístico pues tiene que crear o tiene que intentar por todos los medios crear esa mirada subjetiva, ¿no? Cercana, humana, adaptada de alguna manera a lo que el cliente está buscando, ¿no? Eh, la transformación al final del comportamiento del viajero, eh, hay muchas formas de manifestarla. Y no solamente es en el consumo del contenido que tiene ese propio viajero, ¿no? O cliente. Eh, si os fijamos, nos fijamos cómo funcionan las redes sociales y cómo, por ejemplo, como Instagram, TikTok, YouTube, cualquier red social, al final, además de que es un formato especialmente en vídeo corto, es un formato vertical, pero de alguna manera
se ha convertido en elemento principal, ¿no? El vídeo. Antes eran las imágenes estáticas y ahora es el vídeo, ¿no? Ha ido evolucionando además muy deprisa y claro, al final no todo el mundo controla, por decirlo de alguna manera, eh, esta forma de hacer las cosas. Entonces, claro, hay muchas personas que quieren dedicarse a esto y, claro, no controlan el formato digital, por decirlo de alguna manera, el crear unos formatos determinados con el vídeo, hacerlo bien, que si la luz, que si tal. Entonces, bueno, pues hay mucha frustración con respecto a esto. Pero ya os digo que hay muchísimas formas de hacer las cosas que no sean solamente eso. Hay muchas formas de hacer realidades, eh, experiencias que son muy chulas y que se pueden hacer de muchísimas otras maneras que no sean con vídeo. Eh, yo creo que también de alguna manera el crear experiencias diferentes, os comentaba antes con respecto a algunas experiencias concretas, yo creo que de alguna manera hay mucha gente que no le está dando mucha importancia, pero creo que es una ola de nueva influencia, por decirlo de alguna manera, en el mundo y es sobre todo el respeto de la perspectiva que deberíamos de asumir. No digo todo el mundo, porque no todo el mundo tiene esa sensibilidad, pero sí que es verdad que la perspectiva de respeto ambiental, sostenibilidad y respeto a la diversidad cultural y medioambiental es muy importante. Yo creo que de alguna manera hay mucho cliente o hay muchos viajeros que están muy sensibilizados con ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que el influencer tiene que también buscar la manera de, no digo maquillar, pero sí que es verdad que tenemos que desarrollar como futuros influencers turísticos eh, habilidades, por decirlo de alguna manera, de cosas que a lo mejor nosotros no tenemos esa información o no tenemos esa creencia, ¿no? Entonces, un viaje muchas veces a un destino bonito no termina de ser todo lo agradable o todo lo bonito que debería de ser para el cliente, porque a lo mejor le hemos dado un concepto demasiado comercial o demasiado emocional. Y muchas veces hay que darle un contexto también de otro tipo, ¿no? Y ver también el cliente también qué es lo que te va diciendo, qué es lo que te... Entonces, muchas veces tener también esa sensibilidad hacia el respeto ambiental, hacia lo nuestro, hacia la naturaleza, tener ese concepto marca muchas veces la diferencia con respecto de unos a otros, ¿no? En este caso de influencer turístico. Eh, hay otra cosa también que es muy importante en esta profesión, que es crear en el viajero la participación. Hay mucha gente que, como sabéis por vuestra profesión, hay mucha gente que viaja sola. Otros viajan acompañados, pero hay mucha gente que siente el viaje o el viajar no solamente en ocupar un tiempo determinado en ver cosas y en sentir emociones, también en sentirse partícipe de un colectivo o sentirse en un momento determinado que forma parte de algo. Entonces, el influencer turístico también tiene que, de alguna manera, desarrollar esa parte con respecto al viajero, ¿no? Aportar esa sensibilidad o esa habilidad de participación del viajero en lo que está haciendo. No solamente podemos entender el turismo como consumir contenido. O sea, si no hay interacción, si no hay una pregunta, si no hay algo que genere un propio relato del viajero, se queda corto para mucha gente. Yo creo que hay ejemplos muy claros, ¿no? Yo qué sé, pues visitas un alojamiento con encanto, yo qué sé, en la Sierra de Granada y al final, pues no dejas de hacer una visita guiada viendo pues determinado patrimonio y al final el cliente ¿qué hace? Pues el viajero publica sus fotos, escribe una reseña, pero hay que intentar por todos los medios que de alguna manera el viajero se convierta también
un prescriptor del destino, ¿no? O sea, que de alguna manera forme parte de la experiencia. ¿No? Entonces, las experiencias que al final vivimos y que compartimos con los viajeros, pues evidentemente influyen muchísimo en la percepción que otros usuarios al final van a tener del lugar. Quiere decir, si nosotros hacemos un contenido donde la gente participe, va a ser mucho más útil, mucho más emocional que algo que es rígido, que es único. Me refiero a único desde el punto de vista del que está creando el contenido. Si no hay esa participación, al final sí que es verdad que otros usuarios quizá vean menos emoción en lo que estamos compartiendo, estamos creando. Pensar que al final, en la era digital, en la era que estamos viviendo, de alguna manera hay muchísimas empresas turísticas que dependen, al final, yo creo que casi todas, pero bueno, dependen en cierta medida de la recomendación y de que se repita muchísimo lo que estamos vendiendo, ¿no? Que, o sea, que se distribuya por muchos canales, ¿no? La gestión de estas experiencias digitales al final eh, es que al final está todo basado sobre una percepción. O sea, si no conseguimos que el cliente, que el usuario conecte con esa percepción, al final no deja de ser un evento más o una experiencia más. Yo creo que de alguna manera hay que transmitir sensibilidad, hay que transmitir valores, hay que transmitir emociones, hay que transmitir pues eso, autenticidad, impacto, eh, dar una sensación de que lo que estamos vendiendo es respeto por la cultura de lo que en ese momento estamos viviendo. No es solo disfrutar del destino, sino hacerlo de alguna manera coherente con lo que os estaba diciendo yo antes, ¿no? Con tus principios, con tus emociones, con lo que sientes, con lo que crees. Y bueno, pues si muchas veces tenemos falta de cierta sensibilidad a determinadas cosas, estar dispuestos a aprender también y a complementar en nuestra formación, ¿no? Porque hay cosas que no las estudias, hay cosas que las sientes y cuando las sientes de una manera potente, pues te das cuenta de que eso te ha transmitido una sensación y esa sensación a lo mejor descubres que, joder, pues resulta que esto a mí me gusta y esto lo voy a llevar por otro lado. Y entonces, bueno, que el cliente también eso lo puede sentir perfectamente. Entonces, bueno, pues que al final de alguna manera entendamos que todo esto nos da cierta flexibilidad a la hora de crear contenido. Entonces, bueno, pues de alguna manera también entender que el viajero está acostumbrado por cómo funciona ahora el mundo y cómo están las redes sociales y cómo está en la era digital, de alguna manera el cliente está acostumbrado a respuestas rápidas, a una información totalmente actualizada, con contenidos impactantes y que llegue desde cualquier dispositivo, desde la tablet, desde el móvil, desde el ordenador, o sea, que le llegue rápido. Entonces yo creo que esta expectativa del cliente en sí condiciona mucho la forma de comunicar y de alguna manera obliga a los creadores a mantener como una presión y una presencia muy constante y muy organizada y muy planificada en los entornos digitales, ¿no? En los que estemos trabajando. Entonces, hay que tener también cuidado a la hora de que esa presión nos afecte mucho a la hora de crear contenido, porque no siempre la cantidad es calidad. Entonces, tenemos que valorar mucho si lo que estamos haciendo, de alguna manera, no solamente te sirve a ti, sino sirve a los demás, sirve al viajero y al usuario que lo está recibiendo. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera vamos teniendo claro que no todo vale, sino que es mejor ser de alguna manera consecuente con lo que creemos, qué es lo que queremos hacer en el futuro y cómo lo queremos hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera
vamos a ir viendo también durante todo este tiempo, vamos a ir viendo porque va a haber muchísimas sesiones y vamos a ir viendo muchísimas cosas, pero yo creo que al final lo que tenemos que intentar ver en esta primera unidad sobre todo es que, vale, Raquel, no te preocupes, nos vemos en otra ocasión. Lo que tenemos que entender es que una de las principales causas de la aparición del influencer turístico es la pérdida de eficacia del mensaje que quiere transmitir, ¿no? De la publicidad o de la información que transmite. Eh, Entender que de alguna manera el usuario digital está expuesto a muchísimos impactos continuos y de estímulos, tanto comerciales como de todo tipo, ¿no? Tanto de publicidad convencional como de, bueno, pues incluso de comentarios, ¿no? Entonces, yo creo que al final el caer en la dinámica de que todo lo que hagamos sea un poco, por presión muchas veces, hacer por hacer, yo creo que al final lo que crea es mucho rechazo y mucha indiferencia, con respecto a la información que queremos transmitir. Más que nada porque al final creo que no se recibe como algo, como una experiencia auténtica, sino como una más. Em, yo creo que al final lo que os comentaba un poco antes, yo creo que la experiencia personal aporta muchísimas veces más que cualquier otra cosa. Yo creo que la vivencia personal, lo comentaba antes, ¿no? Que la vivencia personal eh, dice mucho y es la que determina de alguna manera que en el mañana uno cree una marca personal potente. Al final, yo creo que al final, en este caso, en Andalucía, por ejemplo, que donde tenemos una riqueza pues, cultural, paisajística, yo creo que al final hay una historia tan importante que hay muchas veces que no es ni tan siquiera eh, difícil, ¿no? El poder transmitir emociones, ¿no? Porque cuando encuentras muchísimo material con el que trabajar, pues es mucho más fácil tener herramientas para poder comunicar y poder transmitir determinadas cosas, ¿no? Pero al final, todo aquello que está basado en una comunicación basada en historias, o en un encuentro en concreto y una emoción, eh, al final crea un relato como muy personal, ¿no? Entonces, un creador al final lo que tiene que hacer, eh, yo qué sé, podemos poner incluso hasta ejemplos, ¿no? Pues con el tema del vino, ¿no? Podemos hacer rutas etnográficas y ser completamente algo anodino, ¿no? Que no nos aporte absolutamente nada. Sin embargo, a lo mejor algo creado de una forma mucho más emocional o participativo o aportando un valor diferente, le damos una emoción y una sensación al viajero y al usuario en concreto que lo recibe muchísimo más humana, ¿no? Que a lo mejor no es tan dedicada a la parte en concreto que estamos intentando transmitir, que es la ruta en concreto etnográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que hablamos también a través de la participación, de la cercanía, de la narración personal, pues podemos dar elementos muy importantes también a la hora de la creación de contenido, ¿no? Eh, bueno, evidentemente, si hablamos de algoritmos en las redes sociales y de un montón de ese tipo de cosas, tenemos que ser conscientes que al final, evidentemente, tenemos que contar con las propias dinámicas de las redes sociales y cómo funcionan, ¿no? Pero al final, yo creo que un creador de contenido que tiene muchísimos seguidores, yo creo que no solamente lo hace, evidentemente el algoritmo tiene su propio funcionamiento y tiene su propia dinámica a la hora de bueno, pues de dar quizá más importancia a unos que a otros, pero al final yo creo que una persona que hace buen contenido, no creo que sea
por suerte. Yo creo que al final es algo que está trabajado, que hay un aporte técnico, lógicamente, y en el futuro, cuantas más personas te siguen, pues lógicamente vas aportando, vas creando un material mucho más dinámico, mucho más técnico, con mucha más calidad, pero que al final las emociones, hay una parte que es fundamental, es la narración, la participación del usuario y la emoción, eso está claro, o sea, eso es evidente. Eh, Al final, yo creo que durante este tiempo, siempre el influencer, lo que ahora se llama influencer turístico, se le asociaba a un perfil de una persona como amateur, ¿no? Como que una persona que no sabía mucho y bueno, pues está haciendo esto, pues fíjate qué gracioso, o fíjate qué majo, fíjate qué está haciendo, ¿no? Pero incluso también estaba más visto que el influencer turístico él lo hacía más por una cuestión de autopromoción, ¿no? Sin embargo, yo creo que con el paso del tiempo, el perfil del influencer turístico, yo creo que ha evolucionado muchísimo, muchísimo. O sea, nos podemos encontrar con influencers turísticos como todos sabéis, los hay incluso que le siguen millones de personas y evidentemente no solamente creo que sea por una autopromoción, es porque hace bien las cosas o la gente entiende que hace bien las cosas. Eh, Al final, el tener una buena planificación de contenido, tener una buena línea editorial a la hora de hacer las cosas, conocer la audiencia no lo veo tan importante porque digo al principio, porque al final cuando creas contenido al principio, pues yo creo que hay una diversificación muy grande de tipo de viajero o de usuario que te visualiza, pero sí que es verdad que con el tiempo, cuando vas conociendo un poquito a la audiencia, tienes que ir adaptando también un poco el mensaje. En cada plataforma. No es lo mismo adaptar o sea, el mensaje que podemos dar en Instagram, en TikTok, como en otras redes sociales, ¿no? O sea, al final, o en Twitter o en otro tipo de plataformas, ¿no? Entonces yo creo que al final, incluso no todos los influencers turísticos vienen del propio sector, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay algunos que se han reconvertido completamente, se han adaptado, han sabido ver el momento y de la evolución de todo esto y, bueno, pues han sabido y han tenido su factor de suerte como en todo, como en la vida, porque no todo el mundo tiene evidentemente ese empujón, ¿no? Pero al final los influencers turísticos se han convertido pues eso, en intérpretes, comunicadores culturales, eh, eh, incluso embajadores, no sé si una palabra que quizá a lo mejor hay gente que sí le gusta, pero embajadores de emociones y de contenidos, ¿no? De alguna manera, eh, pues hay personas que se hacen especialistas en arqueología, otros que se hacen especialistas en gastronomía y hostelería. Al final, yo creo que la consolidación del influencer turístico pues responde también un poco a la necesidad que hay también un poco de segmentación, ¿no? Lo que yo os comentaba antes, yo creo que no es lo mismo una persona que tiene sensibilidad a, a la naturaleza o al respeto a la sostenibilidad, al medio ambiente, a la naturaleza, que otro que no lo tiene. Al final, yo creo que no es lo mismo. Cada persona tiene unos valores, tiene unas creencias y tiene unas emociones, ¿no? Y eso se nota luego a la hora de consolidarte como influencer turístico, a la hora de segmentar o de destinar toda esa información y todas esas creencias y todas esas emociones y sensibilidades que tienes a los demás, ¿no? Yo creo que tenemos que actuar un poco como intermediario, ¿no? Entre el destino y un nicho concreto. Eh, si determinamos que turismo cultural o naturaleza o de hostelería y gastronomía o de turismo familiar o de playa, consideramos que eso es lo que a nosotros no, nos gusta o nos sentimos más cómodos, pues adelante. O sea, no tenemos por qué saber de todo. No podemos ser eh, maestros de todo.
Entonces, bueno, pues yo creo que muchas veces para poder de alguna manera diversificar la oferta y reducir esa presión turística que en determinados enclaves pues, se transmite, yo creo que es importante también tenerla clara, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que asumir también como influencer turístico la responsabilidad en la construcción del propio regato en el destino, yo creo que es muy importante también. No creo que nadie eh, nazca aprendido. Todo el mundo al final somos conscientes de que nuestra propia experiencia viene dada a través de aciertos y errores y que de alguna manera no somos ajenos a ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, el viajero, el usuario que reciba nuestra información, nuestra comunicación, eh, pues lógicamente influye también luego a la hora de que nosotros nos sintamos más cómodos con determinadas cosas, ¿no? Nuestra forma de comunicación, lógicamente, influye mucho en la percepción que el público o el usuario va a tener del lugar, del sitio y de esa cultura, ¿no? Que estamos intentando transmitir. Entonces yo creo que lo que os comentaba antes, yo creo que la consolidación de alguna manera del influencer turístico tiene que venir acompañada pues esa mayor conciencia, ¿no? De la necesidad de comunicar de forma ética, respetuosa, coherente con la realidad local, con una sensibilidad determinada a determinadas situaciones o realidades, ¿no? Entonces, dejamos de ser el influencer turístico, deja de ser un mero difusor de imágenes atractivas o de alguna manera, lo que pretendemos es convertirnos en un agente activo o en un partícipe dentro de lo que es este ecosistema turístico, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ser, sobre todo, impactar al usuario y luego, bueno, yo creo que la relación entre visitantes y la comunidad a la que vas a visitar es muy importante también, ¿no? En Andalucía en concreto hay muchos territorios que están apostando por un modelo de turismo sostenible, ¿vale? De lo que hablábamos antes. Yo os animaría a que de alguna manera le deis relevancia, porque en el futuro creo que va a ser determinante el, el turismo sostenible. Creo que cada vez la gente tiene más claro que en el mundo en el que vivimos, yo creo que incluso con las propias experiencias que estamos viviendo día a día, ¿no? En el mundo nos están enseñando muchas cosas que no podemos de alguna manera apostar solamente a un tipo de energías o un tipo de forma de hacer las cosas, que hay otras alternativas y el turismo no es ajeno a esto. Quiere decirse, el turismo también se va modificando en función de las realidades y de la actualidad en el mundo en el que vivimos. La gente que hoy eh, tiene pensado viajar eh, en estos meses en avión a un destino turístico X, está afectado lógicamente por la realidad cotidiana en la que vivimos. O sea, hay un conflicto, hay una serie de problemas en el mundo y hacen que las emociones, no solamente la carga económica que supone el cambio de lo que está ocurriendo, afecta también a lo emocional, porque surgen miedos, porque surgen y nuestras formas de recibir las cosas cambian. Entonces, bueno, pues que de alguna manera seamos conscientes siempre de que el turismo sostenible es, y sobre todo de calidad, es un rol que adquiere una relevancia importantísima. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera eh, lo que hablábamos un poco antes del recordatorio, ¿no? Que yo creo que el influencer turístico tiene que entender que tenemos que adquirir de alguna manera planificación estratégica, es muy importante, eh, capacidad narrativa, comprensión del entorno digital, que no, cuando digo en comprensión, no digo conocer totalmente. ¿Mm?
yo creo que estas competencias de alguna manera nos sitúan pues, dentro de un marco, pues, lógicamente profesional que exige formación, como estáis haciendo ahora, responsabilidad y, bueno, pues de alguna manera estar en el mundo con los valores del sector, ¿no? Entonces, está claro que al final mm, hay que profesionalizarse, ¿no? No queda otro remedio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que también de alguna manera eh, os quería poner un pequeño, nada, son 7 minutos, creo recordar, de un, de un pequeño audio en el que resumía, por decirlo de alguna manera, todas estas algunas cosas de las que hemos visto, pero creo que a lo mejor lo voy a pasar en enlace por WhatsApp o por de la plataforma, para que no sea quizá menos atractivo. Independientemente de eso, seguimos un poco con lo que estamos viendo para terminar estos 20 minutos que nos quedan últimos. Y yo creo que de alguna manera, haciendo un pequeño repaso sobre lo que estábamos viendo, eh, cuando os comento todo esto, os lo digo más que nada porque yo creo que no se trata de publicar contenido de forma espontánea, sino de al final de definir muy bien qué es lo que queremos, de qué objetivos, identificar bien al público y seleccionar las plataformas más adecuadas donde lo quiero llevar. Yo creo que este tipo de enfoque, de alguna manera, nos permite comunicar de una forma, como os decía antes, con una marca personal diferenciada. Y sobre todo, no convertirnos en el típico influencer turístico con discursos muy genéricos, muy repetitivos y que yo creo que eso ya la gente ya lo ha escuchado. Al final, hacer por hacer creo que no tiene sentido. Yo creo que al final el creador o el influencer turístico, el creador profesional, tiene que saber combinar muy bien las competencias técnicas y estratégicas, ¿no? Yo creo que conocer lógicamente todo esto, por un lado, pues lógicamente pues nos hace dominar. Tenemos que dominar pequeñas herramientas de producción y de edición audiovisual. Eh, y bueno, lógicamente controlar un poquito lo que son las herramientas de la gestión de redes sociales, ¿no? Eh, el comportamiento de la audiencia y la lógica de la distribución del contenido, yo creo que al final es importante, pero al final esta combinación, eh, yo creo que va, ¿cómo os diría? Hay como perfiles de creadores de contenido en el que actúan muy en el ámbito concreto, como por ejemplo puede ser el turismo rural o el patrimonio histórico, o la gastronomía o la hostelería o el turismo de naturaleza. Y yo creo que al final esta especialización en concreto de lo que os decía antes nos permite poner en valor territorios o zonas y experiencias muy concretas. Yo creo que al final esto puede reforzar lo que es la credibilidad del creador y dar como más coherencia al mensaje. Entonces, frente a perfiles generalistas, como hablábamos antes, yo creo que al final tenemos que tener claro que si creemos que ser profesionales es crear contenido sin ningún tipo de emoción o sin conocimiento de lo que estamos haciendo, creo que tiene muy corto recorrido. Yo creo que al final eh, la credibilidad es de las cosas más importantes que hay en turismo, ¿no? En este caso en concreto para un influencer, ¿no? Turístico. Eh, Tener en cuenta que al final el influencer o el creador de contenido, al final tienes una responsabilidad bastante grande y es que tu contenido, lo que tú creas, crea una percepción en el usuario mm, importante. Yo creo que al final incluso determinante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Del viajero, del usuario. Entonces, claro, yo creo que al final lo que hablábamos antes es que tenemos que conocer el entorno, tenemos que conocer
lo que estamos haciendo y tener un respeto por lo que estamos haciendo y por la comunidad donde lo estamos haciendo. Yo creo que al final hay que crear por lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que una comunicación sostenible, muy coherente y alineada con los valores de la zona, ¿no? Del territorio. Eh, mm, las plataformas digitales, aunque actúan como espacios de conexión entre el creador y la audiencia o el usuario, eh, yo creo que nos dan visibilidad con respecto a destinos, con respecto a rutas o eventos culturales o propuestas gastronómicas, pero al final esa creación de contenido de calidad, o que pretendemos que sea de calidad, mediante los dispositivos que tengamos que sean accesibles, eh, sí que es verdad que nos ha permitido a los creadores documentar experiencias de una manera muy ágil y muy cercana. Eso es una evidencia. Pero, y aunque ha democratizado, una palabra que quizá ahora se utiliza bastante, democratizado la comunicación, porque nos ha hecho que sea mucho más accesible la información a todo tipo de público y a todo tipo de viajero, ha permitido también, lógicamente, ha favorecido la visibilidad de proyectos locales que antes estaban completamente olvidados y que no tenían ningún tipo de posibilidad a la hora de poder llegar a que lo conociera mucha gente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el formato digital ha permitido sacar de esa oscuridad, ¿no? Turística que tenía muchísimos sitios y lugares con encanto, pero que estaban fuera de las rutas generalistas y que estaban fuera de las formas de comunicar de antes, ¿no? Los formatos digitales han permitido, lógicamente, bueno, a muchísimas localidades, muchísimas ámbitos del turismo que antes estaban, como os he dicho, apartados de todas las propuestas generalistas, pues las ha hecho ver y estar en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que al final, lo que os hablaba antes un poco también de lo de la marca, es también descubrir eso. Es mm, que hay muchísimo viajero que está dispuesto a hacer otro tipo de proyectos o de participar en determinadas formas de entender el viaje y la emoción que no muchas veces contemplamos y que, bueno, que tenemos que hacer un análisis también muchas veces de lo que puede ser especialmente valioso para ese tipo de público o segmento de población que está esperando determinadas formas de vivir emociones que no se las ha planteado, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que siendo el creador de contenido, siendo responsable, utilizando bien las plataformas, con un mínimo de conocimiento y conociendo un poco los formatos digitales, yo creo que podemos mm, avanzar mucho. ¿Eh? Yo creo que al final podemos crear impacto. Eh, yo creo que para estos 10 minutos últimos vamos a intentar de alguna manera ver si había creo recordar, no sé si era un compañero, no, era una compañera, creo recordar que había planteado, sí, había una compañera que había planteado, que le había surgido una duda, en el que decía que si los algoritmos premian el contenido que genera más interacción y más visibilidad, ¿cómo se puede o cómo puede un creador de contenido turístico promocionar un destino de forma atractiva sin contribuir a la masificación, a la simplificación del relato o a la pérdida de autenticidad del lugar? Y que qué criterios debían seguirse más o menos para encontrar este equilibrio, ¿no? Creo que la pregunta, creo recordar que le hizo la compañera Lucía y yo más o menos intenté contestarla muy, muy
brevemente, pero yo creo que al final, desde mi punto de vista, para encontrar un equilibrio entre la visibilidad que imponen los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Y la promoción responsable de tú como influencer turístico de un destino, creo que es el crear contenido que evolucione de un simple prescriptor de imágenes a un agente activo, ¿no? Y profesional del ecosistema turístico. Yo creo que hay varios criterios y varias estrategias claves para lograr esta promoción que sea atractiva y sin caer en la masificación o la pérdida de autenticidad. Y es, yo creo que lo que hablamos un poco antes, la especialización y el valor narrativo, los criterios de selección de destinos y formato, un compromiso con la sostenibilidad y la ética y una colaboración con el tejido local y, y un conocimiento de ese tejido local, ¿no? Yo creo que el equilibrio al final reside en no dejar que la forma, en este caso el algoritmo, prevalezca sobre el fondo, la realidad del destino, ¿no? Yo creo que la visibilidad no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta que sino una herramienta que sea para una comunicación turística más justa, diversa y auténtica. Yo creo que al final es lo que planteábamos también un poco antes, ¿no? Que habíamos dicho. Mm, yo creo que de alguna manera es que tenemos que ser conscientes de que conocer todo ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de crear contenido, ¿no? Eh, para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto un poco en esta hora y media de vídeo, yo creo que al final, como ideas clave, por quedarnos un poco con lo más útil, es que la promoción turística ha evolucionado muchísimo, que ya no es unidireccional, que la comunicación es digital y que está basada en la experimentación y en la prescripción. Y que de alguna manera se ha transformado completamente los canales, los relatos y las relaciones entre destinos profesionales del turismo y el viajero. Al final el viajero, pues, queda, pues eso, el viajero se adapta un poco como se quiere convertir, mejor dicho, a un rol activo. Ya no es el rol pasivo de antes que iba con un agente turístico y le iban diciendo y le iban. Ahora yo creo que el viajero digital, yo creo que quiere adoptar de alguna manera ese rol activo, ¿no? Autónomo y participar, sobre todo participar. Y incluso participar en la planificación, muchas veces. Entonces, bueno, yo creo que al final le hace sentir más cómodo, partícipe, y bueno, pues yo creo que al final da respuesta un poco a las necesidades que tiene la gente, ¿no? Hoy en día con la comunicación, ¿no? Que sea mucho más cercana, que sea más auténtica y más localizada o segmentada en su perfil, ¿no? Eh, Lógicamente, lo que habíamos hablado, al final ser influencer turístico implica, nos guste o no, la adquisición de competencias en ese tipo de ámbitos, en este caso, ¿no? Que ya sean estratégicas, técnicas y comunicativas. Eso es así. Las plataformas, al final, la tecnología, pues actúan como motor de influencia turística, pero tenemos que entender que al final el impacto real que creamos en el viajero lo creamos nosotros, o sea, con nuestra forma narrativa, con nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, que requiere de alguna manera que seamos responsables en la forma de hacerlo. Eh, Como os decía, yo creo que voy a intentar enfocar siempre, además de los contenidos, intentar de alguna manera crearos en vosotros la necesidad de crear esa marca, ¿vale? Yo creo que al final es muy importante que salgáis del curso con ese concepto claro. No solamente es crear contenido con un objetivo futuro. Y para crear ese contenido con un objetivo futuro, tenéis que tener claro que vosotros, cada uno de vosotros, sois únicos y que
diferenciación la va a dar la creación de vuestra propia marca. Ya más adelante veremos pues, cómo hacerlo. Si a través, no solamente una marca, lo que habíamos dicho esta mañana, no solamente es crear un logotipo, no tiene por qué ser un logotipo, pero sí que es verdad que depende hacia dónde vayamos, tendremos que ir creando esa propia marca personal para que nuestros objetivos en el futuro sean mucho más claros de cara al usuario que lo recibe, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que al final, el propósito final es que el alumno, en este caso vosotros, seáis capaz de identificar qué rol encaja mejor con tu perfil profesional, qué valores y qué contexto de actuación podemos establecer en estos roles, ¿vale? Y de alguna manera, de forma complementaria a la promoción turística responsable y sostenible a lo que queremos dedicarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que más o menos hemos visto una parte importante de contenido de la unidad 1. Iremos dando más en estos vídeos próximos, más contexto y más formación y más información de la unidad 1. Y bueno, pues si hay alguna compañera, algún compañero que de alguna manera quiere plantear alguna duda, que lo haga por favor a través del foro y yo se lo voy contestando en la medida de lo posible, pero intento que sea prácticamente como mucho en el día o al día siguiente, para que tengáis la información lo más actualizada posible y lo más rápido posible para que sea complementaria con el curso, ¿vale? Os animo a seguir avanzando poco a poco en el curso. Muchos de vosotros vais súper bien, muy bien. Y bueno, hay otros que os está costando más. Entiendo perfectamente que trabajando es complicado y bueno, simplemente os animo que ya el hecho de estar apuntado en el curso, querer hacerlo, ya es bastante. Os lo digo de verdad. Entonces, bueno, pues que seáis conscientes de que, bueno, pues que todo conlleva un esfuerzo y que lógicamente pues lo estáis haciendo, unos con más posibilidades, otros con menos, pero que de alguna manera entendáis que cada uno tiene su ritmo y tiene su forma de hacer las cosas, pero que vayáis poquito a poco dando un empujoncito, ¿vale? Porque entender que el curso acaba el día 8 de junio y, bueno, pues la plataforma necesita que vayáis avanzando para ir desarrollando las unidades y vayáis avanzando en el contenido, ¿eh? Recordad que el contenido obligatorio lo marca muy bien establecido en la plataforma y luego hay actividades complementarias que os van a ayudar mucho a- a complementar lo que es el conocimiento con respecto al curso, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, lo dicho. Os animo mucho a que sigáis avanzando. Espero que os haya servido un poquito este primer vídeo que hemos hecho con respecto a la unidad 1 del curso de influencer turístico y bueno, pues iremos poco a poco viendo pequeñas partes del curso en el que yo creo que sí que os va a ser muy útil. Creo que en este curso vais a aprender bastante y que sobre todo no os desaniméis, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir quitando el material que teníamos planteado, vamos a ir dándole, despidiéndome de todos vosotros y bueno, pues poco a poco recordar, sobre todo lo que os decía antes, recordar el valor narrativo de cómo decimos las cosas a la hora de comunicar la información es muy importante. No pretendo con esto que seáis comunicadores profesionales, pero sí que es verdad que es muy importante el valor narrativo de la comunicación turística, ¿vale? Es un elemento principal, ¿vale? Para fortalecer de alguna manera también vuestra seguridad a la hora de hacer las cosas, porque entender que también
os enriquece personalmente el tener control sobre el valor narrativo de lo que vamos a decir y además, pues bueno, al que lo recibe, al usuario, a una experiencia pues muy enriquecedora. Entonces, bueno, pues y también fortalece mucho al usuario, ¿no? A la hora de tomar determinadas decisiones en elegir una u otra cosa, ¿vale? Bueno, pues venga, pues cortamos el de la conferencia y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Venga, un saludo.